Les damos la más cordial bienvenida a los servicios en vivo en el Tabernáculo Ebenezer. Estamos ubicados en la ciudad de Barquisimeto, Venezuela. Participe en la adoración y el mover del Espíritu Santo, teniendo compañerismo con su pueblo. Nuestra oración es que el Señor circuncide cada corazón para escuchar la palabra y los labios que la hablan. Bienvenidos en el nombre del Señor Jesucristo. Dios les bendiga. Algunos piensan que servir a Cristo es solamente dolor y miseria, mas la bendición de Jehová enriquece y no añade tristeza con ella, mas la bendición de Jehová enriquece y no añade tristeza con ella. Todo es tan hermoso cuando sirves a Jesús, y estoy segura que de la vida esto es lo mejor. Todo es tan hermoso cuando sirves a Jesús, y estoy segura que de la vida esto es lo mejor. Otros le sirven al enemigo, que solo deja dolor y vergüenza. No son felices consigo mismos, son vidas sin frutos, llenas de amargura, mas la bendición de Jehová enriquece y no añade tristeza con ella, mas la bendición de Jehová enriquece y no añade tristeza con ella. Todo es tan hermoso cuando sirves a Jesús, y estoy segura que de la vida esto es lo mejor. Todo es tan hermoso cuando sirves a Jesús, y estoy segura
ellos le sirven al enemigo, que solo deja dolor y vergüenza. No son felices consigo mismo, son vidas sin frutos, llenas de amargura. Mas la bendición de Jehová enriquece y no añade tristeza con ella. Mas la bendición de Jehová enriquece y no añade tristeza con ella. La Biblia dice: confesad a Jehová, invocad su nombre, haced notorias en los pueblos sus obras. Cantad a él, cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas. Testimonios de vida. La novia testificando de su experiencia con Jesús. Bueno, Dios les bendiga grandemente a todo aquel que por la gracia y la misericordia de Dios pueda oír y ver este video. Soy la hermana Luisa, me congrego en el Tabernáculo de Benecer, mi pastor Osvaldo Tona. Estoy aquí para testificarles cómo Dios obró en mí para conocerle a Él. Porque de verdad antes yo no conocía nada de Dios así como hoy. Solamente yo crecí en un hogar llamado así católico, pero en realidad no era el catolicismo que se ve hoy, sino era la creencia solamente y bueno, eso es lo que le enseñaban a uno, como que era de ahí, pues de lo que tenía uno que hacer y creer. Pero por la gracia de Dios hoy me doy cuenta de que había algo en mí, lo había, porque en verdad había como que un aseo, un hambre del Señor Jesucristo, de un vacío que había en mí, pero aquello no lo llenaba. Yo trataba de hacer todo lo posible, de hacer lo que aquella religión mandaba. Mientras estaba pequeña, no hacía sino lo que mis padres enseñaban. Pero cuando ya fui creciendo, empezó esa sed, una sed en mí, que yo sé que era una sed de Dios, pero también sabía que había un vacío y yo quería llenar ese vacío, pero no sabía cómo. Entonces me metí en el catolicismo, en lo que se hacía en aquel tiempo, pero también veía que por más que me esforzaba yo tratando de hacer lo que
lo que allí se exigía, el vacío seguía igual. No había forma de que eso se llenara. Pero de repente surgió en mí un deseo de leer la Biblia, porque yo decía, ¿será verdad? Al mismo tiempo en mí, no sé, había algo que no sé cómo explicarlo, como una incredulidad hacia las personas, porque yo oía de muchas religiones, no que yo me le había metido ahí, pero sí oía de que había un pentecostal, que había esta otro, que había lo otro, pero había algo que me decía a mí, ¿y cómo sabes tú que eso es la verdad? Si toditos dicen que tienen la verdad, los católicos dicen que tienen la verdad, los adventistas, toda religión dice que tiene la verdad. Y yo decía, Señor, yo no, si el día que yo te sirva a ti, yo no quiero servirte en religiones. Yo quisiera de verdad llegar a la verdad. Pero ¿cómo hago yo para saber cuál es la verdad? Pero antes de esa fe, había en mí algo que no entendí y a la vez todavía yo hoy me pongo a pensar sobre eso y no entiendo cómo llegó a mí. Solamente porque a mí me tocó vivir con una persona creyente de la palabra y la señora me decía, la hermana me decía, lea la Biblia, me da un Nuevo Testamento y yo no entendía nada que decía, que yo era como si fuera inglés para mí, fuera un idioma en inglés. También una vez pude acompañar, por invitación de una hermana mía, una hermana carnal, pude acompañarla a la iglesia y yo no supe nada que predicaban esos hermanos, no entendía de verdad, porque hoy usted va a una iglesia, cualquiera va a una iglesia, con la que sea, y escucha y entiende de qué están hablando, si están hablando del mundo, si están hablando de Dios, si están hablando de lo que estén hablando, entiende, pero yo era que no entendía nada, yo no podía entender qué decían ellos, era como si yo estuvieran hablando en otro idioma que yo no conocía. Pero cuando yo me metí, ahí empecé a sentir hambre, sed de conocer yo, cómo era que se adoraba a Dios, qué era Dios, que yo quería saber. Pero como había también esa cosita que me hacía dudar de las personas, entonces me compré la Biblia católica. Hice todo lo posible para que el Señor que nos entrenaba en el catolicismo me consiguiera una Biblia católica, porque en aquel tiempo, hace bastante tiempo atrás, no todo el mundo leía la Biblia. Entonces, por fin en el tiempo él me la consiguió y me puse a leer, y en vez de ahí llegó en mí, que hasta hoy no entiendo cómo, el conocimiento de la palabra de Dios. O sea, pude entender, cuando antes yo trataba de leerlo y no entendía, de repente ahí yo me puse a leer la Biblia y ahí sí veía que decía, pero eso, en vez de acercarme más a la religión donde yo había crecido, la que estaba practicando, me alejó porque empecé a ver que por qué esas personas, los sacerdotes o los predicadores de esa religión, no hacían como decía la Biblia. Entonces, eso me alejó. Y empezó la batalla de dónde estaría la verdad, porque ya sabía que ahí no estaba. ¿Y dónde estaría? Y yo no sé, hablando con Dios sin conocerle, sin nada, pero yo hablaba y le decía, Señor, yo no quiero llegar a una religión, de verdad que no quiero llegar a una religión, yo quiero llegar a la verdad, a tu palabra, que sea a la verdad. Pero ¿cómo sé yo? ¿Cómo sé yo dónde está la verdad? Porque aún no sabía que la verdad estaba en la Biblia. No sabía que la verdad estaba en la palabra de Dios. Entonces, leí la Biblia católica, luego me tocó vivir más cerca de mi hermana, que era cristiana, y ella empezó a hablarme de este mensaje que se predica hoy. Entonces, bueno, ahí ya yo pude entender, iba entendiendo qué era, pero aún había algo que me decía, ¿y cómo sabes tú? ¿Cómo sabes tú que este señor, este profeta que dicen ellos,
¿cómo sabes tú que era? Para mí esa era la voz del enemigo. ¿Cómo sabes tú que él dijo la verdad? ¿Quién te dice a ti que, quién te comprueba a ti que él habló la verdad? Y estuve en esa batalla. Entonces, lo que hice fue, yo distinguía, o sea, todos en ese tiempo distinguíamos a la Biblia de los católicos como la Biblia católica, y a la Biblia de los evangélicos como la Biblia evangélica, así lo entendíamos. Entonces, yo ya tenía la católica, que me alejó de la religión católica. Entonces, yo dije, bueno, voy a comprarme la Biblia evangélica. Y hablé con mi hermana, y ella habló con el pastor, y entonces me llevaron, inclusivemente de aquí de la 34 me llevaron una Biblia, no sé si de aquí de la iglesia, pero sé que él vino a una reunión de ministros y me llevó la Biblia, la que yo llamaba la Biblia evangélica. Entonces, ahí me metí, y ponía en una mesa, yo ponía la Biblia católica, la que yo llamaba católica, y la Biblia evangélica, que yo llamaba la Biblia evangélica, la que llamábamos en ese tiempo así. Y comparaba versículo con versículo. Si yo leía un versículo de la católica, lo comparaba, le leía también a ver qué decía la evangélica. Y así pasaba yo horas, tratando de conseguir alguna diferencia. Y la diferencia que conseguí fue que las partes que yo leí, los textos que yo leí en la Biblia, los capítulos que leí, los libros que leí, pues hablaban mucho más claro, mucho más claro, en la Biblia católica que en la Biblia evangélica que yo tenía, porque a lo mejor había sido, no sé, traducida en un tiempo más acá, y a lo mejor no sé, pero aquella hablaba más crudamente. Y yo decía, entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué la gente, sobre todo los sacerdotes, ya, por qué no le hablan tal como dice la Biblia a su gente que se congrega, a sus congregantes? Y bueno, empecé a leer las dos Biblias, y ahí pues Dios me convenció de la verdad. Pero no la verdad de que esta es la verdad, no, porque yo seguía el enemigo luchando conmigo de que dónde estaba la verdad. Pero hubo un día que por la gracia de Dios, que sé que fue el Señor, no fui yo, iba yo por allá, iba caminando, pasando, aunque me recuerdo clarito, en una escuela, y eso fue una experiencia grande para mí, de verdad que fue una experiencia con el Señor. Y yo le dije, diablo, yo sé que eres tú, que me estás molestando, porque es que no me dejaba en paz. Era una batalla, noche y día, mientras yo estuviera despierta de noche, y en el día, todo el día, la batalla de cómo sabes tú que esto es la verdad, cómo sabes, quién te comprueba a ti que este hombre dijo, que esos folletos que tú lees, que eso es la verdad. Entonces, yo me paré, como ya yo había leído, y ya estaba convencida de que sí era la verdad, aunque el enemigo no me dejaba, metiéndome la cizaña de la duda. Yo me paré y le dije, diablo, hasta aquí. Yo he hecho mi suerte. Yo lo dije en el mensaje, no lo dije en la palabra, yo dije en el mensaje, porque la batalla mía era contra el mensaje, porque la Biblia yo sabía que era la verdad, pero no había visto, a lo mejor todavía yo no había visto el mensaje en la Biblia. Entonces, me paré y le dije, diablo, hasta aquí. Hoy yo he hecho mi suerte, por mentira o por verdad, por vida o por muerte, pero he hecho mi suerte y pongo mi vida al lado de esta palabra. Sea lo que sea, pero yo esto es lo único que yo veo que verdad es la Biblia. Es lo único que yo veo, que es tan exacto que es la Biblia, pues es la Biblia interpretada. Entonces ahí, hermano, eso es algo que solamente que yo que lo viví lo puedo entender. Desapareció aquella batalla, y ahí me quedé, y hasta el sol de hoy, por la gracia y la misericordia de Dios, hasta el sol de hoy. Eso fue en el año 1980, por ahí,
87, 88 por ahí más o menos fue, porque nunca anoté, pero sí, por ahí fue. Y hasta el sol de hoy, por la gracia y la misericordia de Dios, aquí estoy. Y hoy, por la gracia de Dios, sí entiendo por la misericordia, porque es la gracia y la misericordia de Dios, no somos nosotros. Es Dios que es tan grande y misericordioso lo que ha hecho por nosotros, y podemos entender lo que Dios nos quiere decir. Entonces, lo que Dios hizo y está haciendo y seguirá haciendo por nosotros, hoy es que lo podemos entender, pero antes no lo entendíamos en verdad. Pero por la gracia de Dios aquí estoy. No sé cómo yo aconsejar a alguien que que la honra y la gloria sea para el Señor Jesucristo, no para mí. Pero nunca fui descarriada por la gracia de Dios desde que llegué allá en el 1988. Me he mantenido con luchas y pruebas allá y todo, pero nunca supe lo que fue volver atrás, porque sé que hubo una voz, hubo una mano que me sostuvo, que cuando yo trataba de volver atrás, porque el enemigo me batallaba y me decía, si tú no fueras evangélica, me decía así clarito, pues hoy podías zapatearle a tu esposo, podías batirle los platos, podías hacer cualquier cosa, pero como te metiste evangélica, ahora no lo puedes hacer. Y esa era una batalla. Entonces, tenía esa lucha, tenía ese problema, pero nunca yo trataba de volver atrás para poder hacer lo que hacía antes de llegar al Señor, pero no pude. De verdad, ahí había algo que no me dejaba, y por eso yo hoy testifico para la honra y gloria del Señor Jesucristo. Dios es el mismo de ayer, de hoy, por siempre. Aquel Jesús que caminó allá en Palestina, que anduvo por allá, es un Dios vivo hoy, un Dios real, un Dios que lo podemos ver, lo he visto en tantas y grandes maravillas que Dios ha hecho en mí hoy, que no, en aquel tiempo yo no las veía, de verdad, no veía nada, pasaba lo que pasaba y yo no veía. Hoy es que yo sé que era Dios que no me permitía volver atrás, era Dios que no me permitía hacer las cosas que yo seguía haciendo, que yo hacía, pero en aquel tiempo yo no entendía que era Dios, pero hoy por la gracia de Dios sí lo puedo entender, hoy sí puedo saber que era la misericordia de Dios, porque nosotros los cristianos, aunque antes no lo entendíamos, Dios va guiando todos nuestros pasos y todo lo que nos viene, todo lo que sucede, es un propósito de Dios. Es Dios guiándonos por algo que viene, que Él nos quiere mostrar, que quiere hacernos ver, que quiere cualquier cosa que viene en el camino, ya Dios nos va encaminando a eso, aunque muchas veces no pensamos por qué pasa esto, por qué no nos detenemos a pensar que querrá Dios. Hay algo, no nos ponemos a meditar en eso, pero sí es Dios, hoy yo lo puedo entender, que es Dios guiándonos por ese camino, porque quiere darnos algo mejor. Entonces, bueno, que el Señor les bendiga y que el Señor les guarde, y espero que esto pues ayude a cualquier hermano, amigo que le sirva pues de ayuda para cualquiera que necesita de verdad de la gracia y amor del Señor Jesucristo. Que Dios me les bendiga. Escuchemos al hermano José Rossi en el mensaje Este es el tiempo, parte 18. Dios los bendiga, tengan muy buenas tardes. Nuevamente en este lugar, entrando en esas cosas que Dios nos ha dado para el día de hoy, en esa herencia, en esas cosas preciosas que Dios ya nos ha entregado, ya para Él. Ya nosotros las hemos recibido, ya está hecho para Él. ¿Y qué cosas son esas? Esas son las promesas que Dios le hizo a sus hijos, porque no es como mucha gente piensa, que muchas religiones enseñan eso, todos somos hijos de Dios. No, la Biblia dice que hay hijos de Dios y hay hijos del diablo. Entonces queda de la persona lo que va a exteriorizar, lo que va a reflejar. Dependiendo de eso, entonces, dependiendo del lado al cual él se incline la persona, entonces allí es donde el Señor
determina, o nosotros mismos también determinamos de qué lado estamos. Porque cuando nosotros podemos decir, bueno, yo voy a hacer esto y voy a hacer aquello. Eso muchas veces son cosas buenas y eso está bien hacer esas cosas, pero todo tiene que ser bajo la guianza del Señor. Nada de lo que hagamos puede ser, como dice la Biblia, por contienda o por vanagloria, para nosotros sentirnos bien o para ser mejor que el hermano, que fulano, que otra persona que está haciendo el mismo trabajo. No podemos hacer eso. Todos tenemos algo que hacer y eso lo llevamos a Dios, lo traemos a Dios para que Dios determine si es su voluntad agradable y perfecta o no es. No podemos decir, no, si es porque yo escuché una voz que me dijo que lo hiciera. Eso está bien, escuchar una voz, pero eso tiene que concordar con toda la palabra de Dios. Dios tiene que confirmar aquello. Y por eso estamos aquí, en este lugar. Bueno, el Señor nos tiene acá para llevar estas palabras, para que sea el Señor exaltado. Nosotros no tenemos nada que darle. Nosotros en lo humano, nosotros lo que hacemos es cometer errores. Uno humanamente, cualquier persona humanamente, bueno, comete muchos errores. La Biblia dice que al hombre todos los caminos le parecen bien, pero al final son caminos de muerte. Entonces quiere decir que nosotros no podemos fundamentar nuestra vida espiritual o fundamentar nuestra salvación, fundamentar las cosas de Dios en un sentir que nosotros tengamos o en algo, como dijo el Señor, en arena, en algo que si fundamentamos nuestra casa allí, puede ser que caiga. Entonces no podemos correr ese riesgo porque estamos hablando nada más y nada menos que de la vida eterna. Estamos hablando solamente de una eternidad con Dios. Imagínense, la eternidad es lo que se está poniendo en juego y es por eso que el Señor quiere que cada uno de nosotros esté claro y que cada uno de nosotros tomemos las decisiones correctas y ya dejemos de estar jugando a la iglesia, dejemos de estar jugando a la religión, dejemos de estar jugando al mensaje, sino que ahora sí nos enfoquemos y nos enseriemos con Dios para nosotros empezar a hacer las cosas agradables a Dios, que Dios se regocije de nuestro andar, de nuestro desenvolver en medio de tanto pecado y tanta oscuridad espiritual que hay en el mundo. Nosotros tenemos que resplandecer, tenemos que reflejar la luz del Señor. Y bueno, el Señor nos ayude. Vamos tengo una escritura acá de un mensaje titulado 1 en 1.000.000. Este es la página 12, el párrafo número 63. Dice aquí, así que ustedes ven a gente cometiendo sus errores, se tropiezan en ello, corren hacia ello y piensan esto y eso, pero no funciona correctamente. Nosotros lo vemos. Entonces, no podemos, nosotros no estamos exentos de cometer errores. La Biblia dice que el verdadero cristiano, aquel que ha recibido el Espíritu de Dios, no peca. Dice que no peca, ¿por qué? Porque la simiente de Dios está en él. Quiere decir que un cristiano no peca. El verdadero pecado es incredulidad. Un verdadero cristiano no descree la palabra del Señor. No la pone en duda, no la pone en juicio. No. La cree tal y como está. Si Dios dijo esto, eso es. Si Dios dijo aquello, eso es. No lo que nosotros pensemos. No, porque nosotros, como dice acá, que muchos piensan esto y eso, esto y aquello. Y entonces la Biblia dice en el libro de Romanos capítulo 1 que muchas personas desconocen o lo toman
toman la decisión de desconocer o de desvirtuar la palabra de Dios, y Dios les permite eso. Dios los deja quietos porque es su decisión. Dios respeta nuestra decisión y dice que se van tras sus razonamientos. Ese es el problema. Los razonamientos humanos nos llevan al error. Pero si nosotros meditamos la palabra del Señor y nos vamos a eso, a lo que dice la palabra, no va a haber error. No hay porcentaje, no hay algo de error allí. No, todo es perfecto. Dios, dice la Biblia, que todo lo que hizo, lo hizo perfecto. Entonces dice, así que ustedes ven a gente cometiendo sus errores, se tropiezan en ellos, corren hacia ellos, o sea, los buscan y piensan esto y esto, pero no funciona correctamente, nosotros lo vemos. Pero si hay un funcionar correctamente, o sea, en alguna parte tiene que haber una verdad. Si hay algo falso, es porque eso falso fue, como decir, salió de alguien sacó como una imitación de aquello. Entonces sacó lo falso, pero ¿de dónde lo sacó? De lo verdadero. Así como hizo el enemigo, que ungió con el espíritu del diablo, que el Señor lo reprenda, a la serpiente allá en el huerto del Edén, y le habló la palabra a Eva, la convenció con argumentos humanos, argumentos, vamos a decirlo, diabólicos, pero Dios no quiere eso. Dios no quiere que nosotros estemos cayendo en argumentos, sino que nos fundamentemos completamente en la palabra del Señor. Y dice, hay un funcionar correctamente. Eso es encontrar la voluntad perfecta o la perfecta voluntad de Dios y permanecer en ella para lo que Dios los llamó a ustedes. Entonces, cuando encontramos la perfecta voluntad de Dios, cada uno de nosotros debe saber o debe pedirle a Dios revelación, que nos muestre su voluntad. Y cuando nos las muestre, bueno, entonces obedecerla. Cuando Él nos revele la palabra, a obedecer esa palabra. Y entonces allí es donde vamos a hacer la obra para la cual Dios nos llamó. A hacer la voluntad, la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La Biblia dice que no debemos atender a nuestro razonamiento, sino que experimentemos cómo, recibiendo la revelación de Dios, recibiendo una vida, una palabra de Dios, y que Dios, por supuesto, nos confirme eso. Vamos a leerlo tal como está. Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Esto es lo que está diciendo acá el profeta, que dice que hay gente cometiendo sus errores, muchos llamados cristianos cometiendo errores, y se justifican esos errores, justifican sus negocios, vamos a decirlo, negocios ilegales que hacen, y muchas cosas en las cuales se puede caer. Si nos descuidamos, bueno, el enemigo se aprovecha de eso. Entonces dice, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó. Nadie puede decir que Dios no le habló. A todos en algún momento Dios nos habla. Dios puede usar a cualquier persona para que nos hable. Dios nos puede hablar por medio de la alabanza. Dios nos puede hablar por medio de la predicación. Dios nos puede hablar por un niño. Por muchas vías nos puede hablar el Señor. Dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Y en Romanos 12 dice que no nos conformemos a este mundo, a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. O sea, recibiendo la revelación, Dios nos va llevando, nos va transformando espiritualmente, nos va llevando por paso, por etapa. Y dice, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. O sea, cuando nosotros comprobamos esa buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, entonces somos testigos
no somos espectadores, no, somos participantes. Y la Biblia nos llama, Dios nos llama, la palabra del Señor, a que seamos participantes, no espectadores, de su naturaleza divina. Imagínense hasta dónde lleva esto. Entonces, la naturaleza divina de Dios es cómo es Dios. Estamos llamados cada uno de nosotros a ser como Dios. Vamos a leer una escritura acá para entrar en el tema de una vez. Vamos a leer en el libro de Mateo capítulo 7. Mateo capítulo 7, desde el versículo 15 hasta el 23. Leemos en el nombre del Señor Jesucristo. Mateo capítulo 7, versículo 15. Dice la palabra del Señor: guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uva de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Estas son palabras del Señor Jesús. Sino que el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Imagínense ustedes. Vamos a leer nuevamente este versículo. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Amén. Vamos a orar. Bendito Dios, Señor Santo y Todopoderoso. Gracias, Padre. Gracias primeramente por este privilegio que tenemos, Señor, de estar en este lugar, hablando tu palabra, Señor, pudiendo levantar manos limpias, Señor, sin ira y sin contienda, Señor, teniendo, Señor, en cuenta esa promesa, Señor, esa palabra que tú diste, Señor, de que ya tú habías rellenado las grietas, Señor. En nuestra vida espiritual, Señor, habían cosas, Señor, que arreglar, habían cosas que teníamos que exponerte, Señor. Pero tú, Señor, hiciste lo que dice tu palabra, Señor, tu promesa, Padre. Tú dijiste que ibas a echar nuestros pecados, Señor, en tus manos y que los echarías tras tus espaldas para no acordarte más de ellos. Gracias, Señor, por esa promesa. Tú la has cumplido, Señor. Tú has revelado en nuestros corazones que esa palabra se ha hecho efectiva en nosotros, Señor, en cada uno de nosotros, para, Señor, poder nosotros estar en este lugar hablando tu palabra sin nada, Señor, que nos señale. Pues el enemigo, Señor, es un experto en señalarnos, pero tú, Señor, nos das esa certeza en nuestros corazones, Padre, de que no tenemos nada de que avergonzarnos, Señor. Tú has hecho la obra, Señor. La gloria y la honra es para ti. Gracias, Señor. Y tú quieres, Señor, en este tiempo llevar, Señor, a cada uno de los que están oyendo estas palabras, a cada quien que está respaldando esta oración, Señor, llevarlos también a esa condición, Señor, a esa condición de seguridad, Señor. Esa seguridad, Señor, que solo tú la das. Tu Espíritu Santo en nuestros corazones, Señor, es la que nos da esa seguridad, Señor. Tu sello, Padre, como dice tu palabra. Gracias, Señor. Ponemos en tus manos este servicio, Señor. Dirige tú todas las cosas. Señor, habla tú, Señor. Nosotros nos rendimos en tus manos. Bendice también, Señor, a cada oyente, cada creyente, Señor, cada persona que esté oyendo estas palabras. Bendito Dios, Señor, que ellos puedan ser edificados, Señor. Que ellos puedan ser, Señor, instruidos, Señor, en tu palabra, y ellos puedan agarrarse de esas promesas, Señor, y hacerlas efectivas en su vida, Padre, para que ellos sean también testigos, Señor, de tu poder. Gracias, Padre. En el nombre del Señor Jesucristo, te lo pedimos y te damos las gracias. Amén. Vamos a continuar en el día de hoy. La gloria es para el Señor con el tema: este es el tiempo. Este es el tiempo cuando nosotros debemos vigilar. Este es el tiempo cuando debemos
nosotros discernir todas las cosas. ¿Cómo nosotros podemos discernir? No podemos discernir naturalmente o humanamente, no, eso sería carnal. Y la Biblia dice que el carnal juzga todas las cosas carnalmente, pero el espiritual juzga todas las cosas espiritualmente. Esto es llevándolo a la palabra, llevándolo en oración a los pies del Señor, que sea el Señor confirmando, el Señor sellando eso que se habla, eso que podemos escuchar, toda cosa, todo lo que hagáis, dice la palabra del Señor, sea de palabra o de hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesucristo. Entonces, sabiendo esto, entonces el servicio anterior estuvimos hablando sobre guerra, los dos servicios anteriores, mejor dicho. Entonces, ahora tenemos podemos decir esta pregunta acá. ¿Cuáles son las consecuencias del resultado de la batalla? Ahí hablamos de la guerra, una guerra en el ámbito natural, contra espíritus, contra enfermedades, contra cosas, y una guerra en el ámbito espiritual. Todo concuerda, todo se relaciona, pero estamos, como dice la palabra, peleando contra espíritus. Dice la Biblia que la lucha nuestra no es contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra señores del mundo, contra gobernadores de estas tinieblas, contra malicias espirituales en los aires. Entonces, no podemos pelear contra todas esas cosas con un palo, con un arma de fuego. No podemos hacer eso. Con un arma blanca, no, así no se pelea esa batalla. Esta guerra se pelea, esta guerra es espiritual, esta guerra se pelea espiritualmente. Y para nosotros poder vencer, necesitamos tener al vencedor, al que ya venció en nuestros corazones. Ese se llama Jesucristo, el que venció allá en la cruz del Calvario, venció la muerte, venció el infierno, al diablo y venció todos esos demonios, ya están vencidos en el nombre del Señor. Pero si nosotros nos dejamos amedrentar, entonces en ese instante ya vamos perdiendo. Si le tenemos un pavor cuando nos hablan de un demonio, cuando nos dicen el diablo, no, mire, inmediatamente el diablo sabe quién le tiene miedo. Es como una persona, yo estaba comparando esto, una persona cuando lo ataca un perro, un animal, un perro, y esa persona le demuestra miedo a ese perro, ese animal por el olfato siente el temor que hay allí, porque es algo que ese animal lo siente. Pero si nosotros no le demostramos miedo, ese animal se queda quieto. Así son los demonios. Si nosotros le demostramos miedo a un demonio, hasta ahí llegamos. Pero nosotros, no es que nosotros vamos a ser guapos, guapetones, no. Estamos hablando de fortaleza espiritual. Y eso se gana de rodillas. De rodillas pidiéndole al Señor fortaleza espiritual, el Señor pidiéndole al Señor sabiduría para nosotros poder, vamos a llamarlo así, citar la palabra exacta para cada ocasión. Así como el Señor Jesús cuando fue tentado en el desierto por el diablo, dice la Biblia, el Señor, ¿qué dijo el Señor? Escrito está. Nosotros estamos llamados a lo mismo, a decirle al diablo, escrito está. Por eso hemos tomado esta escritura de Mateo 7, porque estamos hablando de las consecuencias del resultado de la batalla. Y entonces, ¿de qué depende eso? Del resultado. Puede ser un resultado malo o puede ser un resultado bueno. Puede ser victoria espiritual, puede ser caída o derrota espiritual. Todo depende de la decisión que cada persona tome. No depende de Dios, porque ya Dios dio la palabra, ya Dios dio las instrucciones, ya Dios dijo de qué forma vamos a hacer. Él lo dijo en una oportunidad, ejemplo les he dejado para que así como yo hice, ustedes también hagan.
Esto es seguir las pisadas de nuestro Señor. Y ese Señor se llama Jesucristo. Tiene un nombre, Jesucristo. Entonces todo depende del bando que usted escogió. Dios Dios respeta lo que nosotros escojamos. Y ese bando, vamos a llamarlo ejército, es un ejército. Y el ejército no está con las manos peladas, las manos sin nada. No, el ejército tiene armas. Armas que Dios ha dado. Armas que Dios ha provisto para que nosotros no solamente nos defendamos, no solamente repelamos los ataques del enemigo, no, también atacamos. Porque esa armadura, por medio de esa armadura, esas armas, entonces nosotros tenemos la ventaja de que repelemos los ataques del enemigo y también atacamos y lo vencemos, porque son armas poderosas en Dios, dice la Biblia, para destrucción de fortaleza. Mire, el diablo se puede poner muy grandote y decir, yo te tengo dominado, tú no tienes esperanza, pero hay una esperanza. Aquellos que han caído, aquellos que no conocen al Señor, que están caídos en el pecado, en el mundo, en tantas cosas que hay en el mundo, en vicio, en la droga, en la prostitución, en el robo y en la estafa y distintas cosas, en la mentira, todavía tienen esperanza. Dios, mientras estén vivos, Dios los puede ayudar. Solamente que la persona tiene que tomar una decisión. Entonces, todo depende del bando, o sea, del ejército al cual esa persona se alíe. No puede la persona, muchos dicen, no, yo ni estoy allá ni estoy aquí. No hay punto neutro. Usted no se puede quedar en medio. Si rechaza lo que Dios le está dando, automáticamente toma las cosas malas del diablo. Automáticamente recibe las cosas malas, las consecuencias. Por eso estamos hablando de consecuencias. Cada cosa tiene una consecuencia. Por eso tomamos esta palabra cuando dice, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. Entonces, ¿por qué le sucede eso a una persona? Porque esa persona tomó la decisión de unirse a ese bando, a ese ejército. Pero son cosas, vamos a decirlo, fuera de la conciencia humana. Son cosas que nadie quiere hacerse daño él mismo. Pero resulta que son espíritus. Y como las personas naturalmente no pueden ver esas cosas, entonces dicen, no, eso es mentira. Eso de que el enemigo me tiene a mí, los demonios me tienen sometido, los demonios me cargan, cargo un poco de demonios encima. Bueno, la Biblia dice que eso es verdad. La Biblia dice de un hombre que se llamaba Legión, que tenía tantos demonios encima, o dentro de él, que dijo que se llamaba Legión. Y una legión en el ejército romano son 6.000 soldados. O sea que ese hombre tenía 6.000 demonios. Esto lo sabemos por revelación. La Biblia no lo dice, pero por revelación lo sabemos que este hombre tenía 6.000 demonios. Entonces una persona muchas veces tiene 1, 2, 3, 4, 5, como María Magdalena, que fueron echados 7 demonios de ella. Una persona puede estar en esa condición sin darse cuenta. Una persona que esté fuera de la voluntad de Dios, haciendo lo que le parece, haciendo lo que el sentir que tiene, así vaya a la iglesia todos los domingos, así haga lo que haga. Pero, como dijo el Señor, por sus frutos los conoceréis. Entonces, todo depende de qué lado la persona de qué lado se incline la balanza, vamos a decirlo así. Todo depende de qué lado le ponga usted más peso, más importancia. ¿A qué le dé la persona más importancia? De eso depende. Entonces, aquí tenemos un ejemplo bíblico, que fue el rey Saúl. Él tomó su decisión, aún teniendo el respaldo de Dios,
aún vamos a llamarlo, o como se llama hoy en día, aún yendo a la iglesia, pues, aún llamándose cristiano, porque él fue ungido, dice la Biblia, en el libro de Primera de Samuel, capítulo 10. Vamos a buscar estas escrituras. Primera de Samuel, capítulo 10, el versículo 1 dice, y recuerden, en el Antiguo Testamento el aceite era tipo del Espíritu Santo que conocemos hoy. Dice, tomando entonces Samuel, hablando del profeta Samuel, una redoma de aceite, o sea, un envase con aceite, lo derramó sobre su cabeza y lo besó. Y le dijo, ¿no te ha ungido Jehová por príncipe sobre su pueblo Israel? Entonces, aquí estamos viendo de un hombre que fue, vamos a decirlo así, que allá no recibían el Espíritu Santo, recibían una unción. La persona en el Antiguo Testamento no tenían lo que nosotros tenemos hoy, que es el bautismo del Espíritu Santo. No, allá había una unción. Entonces él fue ungido con aceite, tipificando la unción del Espíritu Santo. Y mucha gente piensa, viene esto a mi mente, mucha gente piensa que el rey Saúl se perdió. Ese fue al infierno porque él no obedeció a Dios. No, un ungido de Dios no se puede perder. Saúl fue salvo, solamente que fue cortado antes del tiempo. Estamos hablando de las consecuencias del resultado de la batalla, porque nuestra vida es una guerra continua, nuestra vida es una batalla continua. Y todos los días, los 12 meses del año, las 53 semanas, los 7 días de la semana, las 24 horas del día, todo, a cada minuto, cada segundo, es una batalla. El diablo se presenta por este lado o por este lado, de cualquier forma nos quiere agarrar, pero nosotros tenemos que permanecer vigilantes. Como le dije yo a una joven ayer, nosotros estamos llamados por Dios a no permitirle al diablo entrar en nuestro espacio, entrar en ese ambiente espiritual que nosotros creamos. Porque por revelación el Señor nos dijo que nosotros tenemos el poder de crear un mundo donde vivir. El mundo está plagado de maldad, pero nosotros podemos crear un ambiente alrededor nuestro donde la maldad no puede entrar, donde el diablo no puede entrar. Entonces eso le pasó a Saúl por obedecer la voz del pueblo. No todo el tiempo el pueblo se equivoca, pero cuando vemos que el pueblo habla algo que no es la voluntad del Señor agradable y perfecta, entonces nosotros debemos pesar eso. Nosotros debemos discernir y ver pues si podemos obedecer lo que se está diciendo o no. Estoy hablando de las cosas de lo que le pasó a Saúl. Entonces, Saúl fue ungido, sí. Saúl fue constituido rey, sí. También dice la Biblia en el capítulo 11 del libro de Primera de Samuel también, capítulo 11, versículo 12. Dice, el pueblo entonces dijo a Samuel, ¿quiénes son los que decían, ha de reinar Saúl sobre nosotros? Danos a esos hombres y los mataremos. O sea, celoso. Un celo religioso. Y Saúl dijo, o sea, ellos le estaban hablando a Samuel, pero ahí estaba Saúl. Y Saúl dijo, no morirá hoy ninguno, porque hoy Jehová ha dado salvación en Israel. Mas Samuel dijo al pueblo, venid, vamos a Gilgal para que renovemos allí el reino. Y fue todo el pueblo a Gilgal e invistieron allí a Saúl por rey delante de Jehová en Gilgal. Sacrificaron allí ofrendas de paz delante de Jehová y se alegraron mucho allí Saúl y todos los de Israel. Entonces, miren cómo Dios estaba prosperando a este hombre y dándole promesa y cumpliendo las promesas. Hoy en día es lo mismo. Aquellos que deciden sumarse al ejército de Dios, al ejército de salvación de Dios, a la obediencia completa de la palabra del Señor, Dios tiene promesa para ellos. No es solamente para
alegrar a la gente. No, son promesas veraces, porque Dios lo que promete lo cumple. Y lo hemos visto. Lo hemos visto, lo hemos experimentado en nuestras vidas. La gloria sea para el Señor. Y todo aquel que también se someta, que se consagre, que consagre su vida al Señor, Dios lo premia por eso. No perderá su recompensa, dice la Biblia. No la perderá. Entonces, este hombre fue ungido, fue constituido rey, pero sus acciones, por eso tomamos la escritura de Mateo 7, que dice, por su fruto los conoceréis. Entonces, sus acciones, su decisión, no es que Dios escogió un falso, no. Lo que pasa es que la naturaleza humana, él se dejó llevar por esa naturaleza humana. Se dejó llevar por sus instintos. Se dejó llevar por cosas, vamos a decirlo, visibles, humanas. Entonces, ¿qué pasó? Perdón. ¿Cuál fue la consecuencia del resultado de esa batalla? Porque dentro del rey Saúl había una batalla. ¿Obedecía o no obedecía? Había esa batalla en él. Entonces él decidió no obedecerle a Dios y obedecerle al pueblo. El pueblo, vio que el pueblo estaba desertando y que se estaban yendo. Entonces él dijo, no, yo tengo que hacer algo. Hablando humanamente, si él hubiese orado, si él hubiese esperado la voluntad del Señor, tal vez era que el Señor estaba permitiendo que se fueran la gente para que quedaran poquitos, así como pasó en el tiempo de aquel hombre, que el guerrero Gedeón, que era un juez en Israel. Entonces, ¿qué pasó en ese tiempo? Bueno, el Señor fue permitiendo que se fueran, hasta que quedaron 300 solamente. Entonces, podemos nosotros pensar, tal vez sucedió eso así. Dios estaba permitiendo que se fueran para que quedaran poquitos, para que la gloria no fuera del ejército de Israel, ni la gloria fuera para Saúl, ni para el profeta Samuel, para ningún humano, para que la gloria fuera del Señor. Y eso es lo que nosotros tenemos que vigilar. Entonces, ¿qué pasó? ¿Cuál fue la decisión de él? Decidió desobedecer y por eso fue rechazado, fue desechado por Dios como rey. Eso usted lo puede leer con más detenimiento en el capítulo 15 del primer libro de Primera de Samuel, desde el versículo 10 al 30. Después fue atormentado por un demonio. Mire cómo iba decayendo el rey Saúl por causa de la desobediencia, por causa de haber decidido, porque nadie lo obligó, solamente que él escuchó la voz del pueblo. Él escuchó una voz equivocada, él no escuchó la voz de Dios. Él no atendió a esa voz, no le puso el interés necesario. Nosotros hoy en día, viendo estos ejemplos, estamos llamados a ver lo necesario que es para nosotros tomar buenas decisiones, decisiones correctas en Dios, decisiones espirituales, decisiones firmes de servirle al Señor. Estamos llamados a eso cada uno. Aún siendo creyente, habiendo aceptado al Señor Jesucristo como nuestro Salvador, habiendo sido limpiado por Dios, habiendo recibido el Espíritu Santo, todavía necesitamos de Dios con más razón, porque el enemigo, mientras más avanzamos, más se arrecia la batalla con él. Pero no debe haber temor en nosotros. Hay una esperanza de gloria, una esperanza de victoria en nuestra vida. Dice también, fue atormentado por un demonio, capítulo 16 del libro de Primera de Samuel, y mire cómo iba decayendo. Después, ¿a dónde llegó? A consultar a una bruja. Después que él mismo echó de Israel a todos los brujos, pitonizos, adivinos y toda esa gente, los santeros y los paleros y toda esa gente los echó para afuera, los desterró de Israel. Esa gente fueron a vivir por ahí en las cuevas, en el desierto. Ellos habían tomado su decisión de vivir en esa condición. Bueno, él dijo, este pueblo es santo, así como la iglesia de Dios viviente, el cuerpo del Señor Jesucristo es una iglesia santa.
Una iglesia, como dijo el apóstol Pablo, una iglesia sin mácula, una iglesia sin mancha, sin arruga y sin contaminación. Porque hoy en día hay muchas iglesias, y no es por señalar a nadie, pero hay muchas iglesias contaminadas. Sacaron al Señor Jesucristo de la iglesia y metieron al mundo. Contaminaron la iglesia con esa acción. Y la Biblia dice que el Señor está a la puerta llamando, esperando que ellos echen fuera el mundo otra vez y metan a Dios, pero no quieren hacerlo. Dios está esperando que ellos escojan, que ellos tomen una decisión de hacerlo para Él respaldar a esa iglesia. Entonces, pero como les dije al principio en la introducción, hay una iglesia santa, una iglesia que está caminando con Dios, que ha decidido servirle al Señor. Entonces, después que fue atormentado por el demonio, entonces consultó a una bruja. Ahí es donde vino lo peor. Entonces vino la muerte y la sepultura. O sea, Dios lo tuvo que cortar por causa de la mala decisión que tomó. Entonces, esa es la consecuencia del resultado de la batalla. Eso nadie le dijo a esto o aquello, no, él mismo. Como hoy en día la misma persona toma la decisión si le sirve a Dios o no le sirve. Ahora, por el otro lado, hay aquellos que han tomado decisión por el Señor, decisiones firmes, decisiones conscientes, decisiones permanentes, que no los viene a mover un viento de doctrina, llevado de aquí para allá, como dice la Biblia en Efesios capítulo 4, cuando nos habla la Biblia del ministerio quíntuple, de ese oficio o de ese ministerio con 5 oficios. No es que son 5 ministerios, no, son 5 oficios. Es un ministerio. La mano del Señor en acción. Es el mismo Dios. ¿Y qué es lo que hace esa mano? ¿Qué es lo que hace la mano de Dios en ese caso? Ese ministerio. La Biblia dice que es para perfección de los santos. Perfección es un cumplido, obediencia completa a la palabra del Señor, que cuando el Señor hable, ahí está. Ahí tiene que estar el creyente, el cristiano, de rodillas, esperando la orden, para obedecer de una vez, para hacer la obra del Señor, para ir a donde sea que vaya, tenga que ir. Esas son las cosas que Dios está mostrando. Entonces, tenemos este ejemplo de Josué, aquel profeta, gran guerrero Josué, que dice la Biblia que este hombre tenía una vida cercana a Dios, consagrada a Dios, dedicada, una vida, mire, plena a Dios. Ese hombre se entregó en cuerpo, espíritu y alma a Dios, como lo pide la palabra. La palabra hoy nos llama también a lo mismo, a que nosotros nos aboquemos, nos metamos allí a buscar eso, que el Señor nos permita hacerlo, que nosotros podamos acercarnos cada día más a Dios, consagrarnos, que consagrarnos es mire, dedicar todo nuestro tiempo, nuestra vida, todo primero Dios, y luego, bueno, las demás cosas, todo lo demás que es necesario en esta vida, que el trabajo, que ir a la calle, salir a comprar, necesitamos trabajar para recibir un dinero y comprar las cosas necesarias. Eso es parte, pero primero Dios. Usted y yo ponemos primero a Dios, téngalo por seguro de que, como dice la palabra del Señor, no perderá su recompensa. El Señor le dijo a Pedro que el que deje padre, madre, hijo, esposa, esposo, propiedades, todo por causa de él, recibirá el doble. No perderá su recompensa. Entonces, nosotros no nos debemos dejar atemorizar del enemigo. No, pero que si pasa esto o aquello. Si va a pasar, que pase. No debemos nosotros dejarnos amedrentar del diablo, de que nos va a pasar esto, que nos va a hacer aquello. El diablo no nos puede hacer nada si Dios no lo permite. Como le dije yo una vez a unos compañeros, cuando yo trabajaba en mi carro por allí, cargando pasajeros, y los compañeros
estaban poniéndole GPS a los carros porque se los estaban robando y esto. Y me dijeron a mí, yo le dije, no, yo no voy a poner eso. Yo no voy a poner ese GPS. Y entonces, ¿pero por qué? No, yo tengo el Señor me cuida mi carro. El Señor no va a permitir que a mí me roben el carro. Y si lo permite, le dije yo, es porque es mejor para mí. Entonces Dios, debemos nosotros estar claros en eso. Dios no va a permitir que el diablo le haga daño a usted. Y si lo permite, es porque es mejor para usted. Todas las cosas ayudan a bien. Esto es a los que aman a Dios y los que conforme al propósito son llamados. Dice la palabra del Señor y esa es una promesa. Eso es así, dice el Señor. Y entonces Josué tenía una vida cercana, consagrada a Dios, dedicada a Dios. Dice la Biblia que permanecía en el tabernáculo. En el libro de Éxodo, podemos buscar esta escritura, libro de Éxodo, vamos a apartar esto por aquí. Libro de Éxodo, el capítulo 33. Dice la palabra del Señor, capítulo 33, versículo 11. Y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Y él volvía al campamento. Pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Entonces, quiere decir que cuando Dios le hablaba a Moisés cara a cara, Josué estaba escuchando. Josué estaba atento. Él estaba allí, dice la Biblia. Vamos a leer nuevamente la escritura. Y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Y él volvía al campamento, o sea, salía del tabernáculo, al campamento, a su casa, a su tienda, donde eran tiendas. Pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, era servidor de Dios, por supuesto, pero era servidor de Moisés, el profeta, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Él siempre estaba allí. Tal vez él tenía su tienda por allá, pero él siempre estaba en el tabernáculo. Él siempre estaba allí sirviéndole al Señor. Y Dios vio eso. Dios vio con agrado la escogencia de Josué. Lo que él decidió, lo que él escogió para su vida. Él se consagró a Dios. Él se dedicó a Dios, como podemos decir. Entonces Josué permanecía en el tabernáculo. Acabamos de leer la escritura. Dios lo escogió la primera vez para que fuera a espiar la tierra. Fue escogido y enviado por Dios. Porque Dios le dijo a Moisés, el Señor le dijo a Moisés, ese es Josué Números capítulo 13. Entonces, Dios le dijo a Moisés, envía a tus hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel, de cada tribu de sus padres enviaré un varón, cada uno príncipe entre ellos. Entonces, cuando Moisés los escogió, entre ellos estaba Josué, y los envió. Esa fue la primera vez que Dios envió a Josué. Lo envió. Entonces, dice la palabra del Señor que después de eso, como él hizo un trabajo perfecto, usted lea con detenimiento el capítulo 13 y el 14 del libro de Números, para que usted se dé cuenta de las cosas que acontecieron allí. Josué y Caleb, ellos creyeron la promesa del Señor. ¿Cuál era la promesa? Aquí dice, para que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. Entonces Dios la entregó. Es como hoy en día, hoy llevándola hoy en día,
Dios nos ha dado, Dios nos ha entregado preciosas y grandísimas promesas para que por medio de ellas, dice la Biblia, fuésemos hechos participantes de la naturaleza divina de Dios. Pero nosotros debemos tener, hay un requisito, si es Dios por Dios, que debemos creerlo. Nosotros debemos creer eso. Si una persona no cree eso, entonces esa persona está por fuera. Podemos decirlo, no está, Dios no está obligado a cumplir su promesa en esa persona. No está obligado. ¿Por qué? Porque esa persona no le creyó a Dios. Entonces, mire lo que dice aquí. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual. O sea, nos enseñó la palabra, nos la reveló. Nos dio esa bendición espiritual de enseñarnos a nosotros la palabra. Y eso es lo que está haciendo con usted también. Dios está lidiando con usted. Déjese moldear, déjese entrenar. Ríndase a los pies del Señor. Humíllese, diga sí, Señor, usted tiene razón. Si usted me manda a pedir perdón, yo pido perdón. Si usted me manda a arreglar cualquier cosa, yo la arreglo, Señor. Eso es humillarse. Eso es reconocer. Humillarse es reconocer que estamos equivocados. Pero el orgullo humano dice, no, tú estás bien. ¿Cómo tú vas a pedir perdón? Si el que te falló fue fulano y tú le vas a pedir perdón a él. La Biblia dice, si tu hermano peca contra ti, ve tú y redargúyele. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Entonces, eso es la Biblia dice, porque Dios ve las cosas, no las ve como nosotros las vemos. Mis pensamientos no son tus pensamientos, ni tus caminos mis caminos. Porque son entre tus caminos y los míos, están muy separados. Eso fue lo que dijo Dios, resumiéndolo en otras palabras. Pues. No lo dice así textualmente la Biblia, pero eso es. Nuestros caminos de los caminos de Dios están muy lejos. Como está lejos el oriente del occidente, imagínense. Así Dios separó nuestras rebeliones. Los caminos de nosotros estaban separados de Dios. Pero estamos llamados por Dios a que eso se una. Estamos llamados por Dios a que tengamos la misma mente de Él, la mente de Cristo. Entonces dice, con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Él nos escogió. Muchos son llamados, pocos los escogidos. Eso es lo que dice, lo que dijo el Señor en el libro de Mateo, capítulo 22, versículo 14. Dijo, porque muchos son llamados y pocos escogidos. Entonces, Él nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, porque Dios no nos va a aceptar todo, es que echado a perder como veníamos del mundo, no. Dios quiere que seamos santos y sin mancha. Dice aquí, para alabanza de la gloria de su gracia, y nos hizo aceptos. ¿Cómo? Él mismo nos limpió, Él mismo nos santificó, Él mismo hizo todo. Nosotros no tuvimos que hacer nada. Lo que el creyente tiene que hacer es rendirse, consagrarse a Dios como hizo Josué. Entonces, Josué, después que Dios lo escogió y lo envió como espía a la tierra de Canaán, él hizo perfecto ese trabajo. A Dios le agradó eso, tanto que de todos los que estaban en Israel en ese tiempo, no quedó ni uno, solamente los dos que le creyeron a Dios, Josué y Caleb, fueron los únicos de la antigua generación que entraron a la tierra prometida. Los demás todos se murieron en el desierto. 40 años duraron dando vueltas en el desierto hasta que se murió el último. Ahí Dios dijo, este es el tiempo, ya vamos a entrar. Ahora van a entrar los hijos de los que no creyeron. Estos sí van a creer. Entonces, como a Dios le agradó eso, entonces Dios lo volvió a escoger a Josué. Porque él era
era un hombre que Dios vio en su corazón esa actitud correcta, esas decisiones correctas. Él estaba viendo la vida de Moisés, él era el servidor de Moisés, lo acabamos de leer, y él estaba viendo a Moisés, cada error que cometía, cada problema en el que se metía, se dejaba llevar por los impulsos. Josué no hizo lo mismo, Josué corrigió todo eso, no cayó en la misma cosa. Por eso vemos entonces ahora no consecuencias del resultado de la batalla de Josué, porque también tuvo batallas espirituales y batallas naturales, pero no consecuencias, sino beneficio. En una oportunidad hubo unas consecuencias y él de una vez captó, él dijo, no, yo tengo la promesa del Señor, porque vienen estas cosas en mi vida, aquí está pasando algo, como nosotros podemos decir hoy en día. No preguntarle a Dios por qué, esto me lo dijo un hermano, no preguntarle a Dios por qué haces esto, por qué permites esto, no. La pregunta es, ¿para qué? ¿Para qué, Señor, usted permitió que hiciera esto, o que sucediera esto? Señor, ¿para qué usted permite que haya esta enfermedad? Señor, ¿para qué usted permite que haya estos problemas, que hayan estas luchas, estas dificultades, todas estas cosas? ¿Por qué? No por qué, ¿para qué? ¿Para qué, Señor? Hay un propósito. Lo acabamos de citar. A los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, los que conforme al propósito son llamados. Entonces hay un propósito. Cada uno de nosotros está llamado por Dios a descubrir, a que Dios nos revele cuál es el propósito para el cual Él nos ha llamado. Cada quien tiene un trabajo que hacer, cada quien tiene algo que hacer. Entonces, él fue escogido después nada más y nada menos que como sucesor de Moisés, sucesor del profeta, imagínense. El que estaba llamado por Dios a entrar en la tierra prometida, que no entró por causa de dejarse llevar por los impulsos humanos. Entonces ahora Josué fue enviado por Dios a eso. Josué fue entrenado por Dios, así como Dios está escogiendo en este tiempo y entrenando hombres y mujeres para también, por medio de testimonio de una vida vivida, llevar también a los que no conocen a Dios al conocimiento de Dios, a llevarlos a recibir el bautismo del Espíritu Santo, a recibir las promesas de Dios, la naturaleza divina de Dios en su vida. ¿Y cómo se logra eso? Por medio de un testimonio, por medio de una vida vivida. Entonces, ¿qué hizo Josué? Bueno, Dios lo escogió, entonces nada más no lo escogió, también Dios lo animó, dice la Biblia. Dios lo animó. Usted puede leer esta escritura en el libro de Josué, capítulo 1. Pues, si quiere, puede leer el capítulo 1 completo. Pero yo aquí tengo marcado Josué 1, del 1 al 9. Entonces, usted allí, bueno, vamos a leerlo. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Amén. Esa es una promesa para nosotros también. Desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los Heteos hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente, otra promesa para nosotros, en todos los días de tu vida. Si nos dedicamos a Dios, si nos consagramos a Dios, si tenemos o nos proponemos a llevar una vida dedicada al Señor. Nadie te podrá hacer frente todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Así que no se sienta solo. Es una promesa del Señor para nosotros también hoy. Esfuérzate y sé valiente. ¿Por qué? Porque tenemos que esforzarnos en la fe, en tomar cada promesa de Dios. Así venga lo que venga, nosotros nos agarramos de esa promesa.
así las cosas se vean al contrario, nos agarramos de la promesa. Porque tú repartirás a este pueblo por heredar la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente, o sea, conságrate para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Entonces, este versículo 7 tiene algo muy tremendo que no hay que nosotros tenemos que estar convencidos de que el ejército de Dios, vamos a decirlo, el bando de Dios es el lado vencedor. Entonces nosotros tenemos que ponernos de ese lado, pero tenemos que con nuestra vida demostrar que de verdad estamos de ese lado. Dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, o sea, la Biblia, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Esa promesa, déjeme decirle, es para hoy también. El Espíritu Santo, Dios, el Señor Jesús dijo que lo íbamos a recibir para que nos guiara a toda verdad. Allá Josué guió al pueblo de Israel a la batalla, a conquistar. Josué, tipo del Espíritu Santo, ahora nosotros tenemos aquí la realidad, el Espíritu Santo en nuestras vidas para que nos lleve, para que nos guíe, para que nos señale el camino a toda verdad. Entonces fue animado por Dios. Entonces se acordó de lo que Dios le dijo a Moisés, envía espías allá a la tierra de Canaán. Él iba a conquistar una ciudad llamada de Jericó. Él dijo, yo voy a hacer lo mismo. Allá resultó, aquí también va a resultar porque Dios es el mismo. Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Entonces envió 2 espías. Como allá 2 fueron los que obedecieron, allá 2 fueron los que creyeron la promesa del Señor, entonces envió 2 aquí, los cuales también creyeron. La Biblia no dice su nombre, pero esos hombres creyeron la promesa del Señor, esos espías. ¿Y qué pasó? Bueno, hicieron el trabajo, vieron qué condición estaba la gente. Esa gente estaba, mire, asustado. Esa gente estaba, mire, encerrado porque habían escuchado de todas las cosas que había pasado del otro lado del río, cómo le ven el ejército de Israel, que vamos a decirlo, la iglesia del Dios viviente, allí era Israel, el pueblo de Israel. En la mayoría de iglesias la congregación es mujeres. Por supuesto, yo creo que allí también era lo mismo. En 2 millones de personas, póngale que había 1.500.000 de mujeres y el resto de hombres y niños, imagínense. Entonces, con ese ejército tan pequeño, Dios derrotó a reyes poderosos, unos reyes que tenían unos ejércitos tremendos. Dios los derrotó. Entonces, tomó Jericó, tomó esa ciudad. Después derrotó 31 reyes, dice la Biblia. Josué derrotó a 31 reyes, imagínense. Entonces, ¿a qué nos lleva esto? A que nosotros hoy mismo, Dios nos pone, vamos a llamarlo así, entre la espada y la pared. Nosotros tenemos que tomar una decisión hoy. ¿Por qué hoy? Porque no sabemos si habrá un mañana. No sabemos si mañana vamos a estar vivos. No sabemos si mañana vamos a tener la oportunidad de tomar decisión. Debemos hacerla en el día de hoy. Si Dios nos envía algo, bueno, vamos a creerle a Dios. Vamos a hacerlo. Vamos a conquistar. Vamos a triunfar en la vida. Pero no es triunfar en la vida de cosas materiales. No. Eso tiene su lugar. Estamos hablando de triunfar en la vida, es en las cosas espirituales. Para que usted tenga una seguridad eterna, una vida eterna segura con Dios. Que no vaya a ser que de repente en el día del juicio hay una sorpresa y usted se encuentre del otro lado. No podemos arriesgarnos a tener sorpresa. Tenemos que estar seguros.
Entonces Dios, ¿qué quiere Dios? Que cuando nosotros tomemos una decisión por el Señor, sea una decisión firme, que no nos vaya a pasar como le pasó a Saúl, que él tomó una decisión y dijo, bueno, sí, está bien, pero entonces se dejó llevar por sus instintos, se dejó llevar por su razonamiento, porque, bueno, yo soy así, yo soy interesado, yo de vez en cuando, yo perjudico a las personas por ahí y no me importa, con tal yo tenga beneficio. Hoy en día, la humanidad y la iglesia, la Biblia lo predice, que esa es la condición de la humanidad hoy en día y de la iglesia. Una condición desventurada, miserable, pobre, ciega y desnuda, y no lo sabe. Entonces, Dios no quiere que nosotros vivamos en esa condición, porque si vivimos en esa condición y nos dejamos arrastrar de eso, entonces corremos el riesgo. No es que vamos a decir, usted se pierde. No estamos llamados a eso. Estamos llamados por Dios a decirle la verdad a las personas, y está escuchando la verdad. La gloria sea para el Señor. Cada quien tiene que tomar una decisión y decir, a mí me conviene esto. Hablando espiritualmente, yo no puedo seguir en esta misma vida religiosa. Yo no puedo vivir en esta misma vida viviendo las cosas livianamente como Saúl. ¿Por qué? Porque eso lo llevó a que fuera cortado. Si Saúl hubiese sido, vamos a cambiar el panorama, Saúl hubiese sido un hombre obediente, que cuando Dios dijo, vamos a sacrificar, él hubiese esperado al profeta y el profeta hace el sacrificio y todo agradable a Dios. Y después cuando Dios lo mandó a destruir a aquel pueblo, porque le habían hecho mal a los hijos de Israel, al pueblo de Dios. Entonces Dios mandó a destruir a esa gente. Entonces, por causa de que eran enemigos de Dios, porque si una persona es enemigo de un hijo de Dios, es enemigo de Dios también. En nosotros, en lo natural, alguien que le haga algo a nuestros hijos, bueno, nosotros no nos sentimos agradados. No es que son nuestros enemigos, no, pero no nos agrada eso en lo natural. Imagínense ustedes en lo espiritual, cómo se siente Dios con alguien que le haga daño a un hijo de él, a un hijo de Dios. Así como si alguien le hace bien a un hijo de Dios, no pierde su recompensa, sino que Dios lo galardona. Si le hace mal, entonces esa persona no tiene favor para con Dios. No. Esa persona, tomando esa actitud, tomando esa decisión de ponerse en contra de un hijo de Dios, entonces está trayendo, no es que Dios le va a hacer daño, Dios no le hace daño a nadie, está trayendo mal sobre sí esa persona que le hace mal a un hijo de Dios. Entonces, cuando Dios dijo, ve a destruir allá, no dejes nada. No, pero es que el pueblo, ¿qué dicen ustedes, pueblo? No, vamos a dejar las vacas más gordas para que le hagamos un sacrificio a Dios y vamos a dejar al rey y a la reina, para, usted sabe, los más importantes. Sabe que ellos se visten bien y eso, son gente de la sociedad y esto. Podemos tenerlo allá en nuestro pueblo para sacar descendencia de ellos, son gente importante. Digo yo que tal vez pudo haber pasado eso. Podemos pensar eso. Eso no le agradó a Dios, porque Dios dijo no dejes nada. Entonces, miren ustedes la diferencia en cuanto a Josué. Josué, dice la Biblia en el libro de Jueces, que dejó a algunas personas por allá de los pueblos que fueron invadidos, que fueron despojados, y eso lo hizo Dios mismo. No fue porque Josué se dejó llevar por sus instintos o por sus impulsos, como hizo Saúl. No, Josué lo hizo guiado por el Señor. Josué, Dios tuvo misericordia de Josué y Dios lo guió y Dios dejó esa gente porque él sabía que después los hijos de Israel iban a regresar a hacer lo malo. Entonces Dios permitió que esa gente quedaran ahí. ¿Para qué? Para que hubiera un látigo, un azote
para volver, para regresar a los hijos de Israel que se iban a torcer, para regresarlos a Dios. Y eso fue lo que pasó. Porque el pueblo de Israel era, dice la Biblia, que era un pueblo de dura cerviz. Esa dura cerviz, una gente, bueno, tacaño, una gente, bueno, no tacaño, sino rebelde, terco, no desobediente, ellos se dejaban llevar. Pasaba esta generación que Dios mandaba un hombre y los regresaba a la palabra del Señor, los regresaba a la presencia de Dios. Y esa gente empezaba a hacer lo bueno y Dios se agradaba de ellos. Echaba por allá, los apartaba al enemigo, los eliminaba, los dejaba por allá. Y esos hombres no tenían más pelea con Israel. Pero entonces cuando pasaba esa generación y venía la otra generación que no conocieron al profeta o al guerrero o al juez que libertó a Israel del enemigo, entonces ellos empezaban a hacer lo malo otra vez. Se dejaban llevar por los pueblos vecinos, empezaban a adorar imágenes, empezaban a hacer cosas malas, a mezclarse los hijos de ellos con las hijas de aquellos, con el enemigo. Entonces, hoy en día pasa lo mismo. Dios dice, no te juntes en yugo con los infieles. Entonces, viene la muchacha, la hermana, la jovencita y dice, no, mire, yo tengo un novio, un vecino por allá, él es muy buena gente y tiene buen corazón y yo tengo ganas de casarme con él. Ah, bueno, puede ser que lo convierta. No, es más fácil que el joven que no conoce a Dios arrastre a la joven otra vez al mundo, a que esta joven traiga a las cosas de Dios al joven. Ha pasado, pero no es. Eso no es la regla. La regla de Dios es no te juntes en yugo con los infieles. Una cristiana tiene que mantenerse en las cosas del Señor. Si es de casarse, todo tiene que ser en el orden del Señor. Para eso está la palabra. Para eso está la sabiduría de Dios. Para eso está la guianza del Espíritu Santo en ese ministerio que Dios ha levantado en este tiempo y que muchos lo desvirtúan, que muchos no lo reconocen. Ahí está la palabra. Ahí está la sabiduría de Dios para dar un consejo, para dar una guianza, no para obligar ni para dirigir y obligar a la gente a hacer. No. Solamente se le da el consejo. Un consejo que la persona quede cierto que fue Dios el que aconsejó eso. Después, bueno, si se equivocó, ya no es culpa de Dios, es culpa de la decisión que la persona haya tomado. Toma una mala decisión, va a tener consecuencias. Si toma una buena decisión, una buena actitud al consejo de Dios, va a tener beneficio. Porque eso es lo que prometió el Señor cuando leímos en el libro de Josué: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como fui con Moisés, seré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Solamente esfuérzate y sé valiente, sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a todo lo que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra. ¿De qué? De cuidar esa ley. Y eso es lo que dice en el siguiente versículo. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, la Biblia, sino que de día y de noche meditarás en él. Estaba hablando yo esta mañana con unos hermanos y ellos trajeron a la memoria de María, porque María, habiendo tantas vírgenes en Israel, porque el ángel se le apareció a María. Yo le dije, allí hay algo. Ella estaba meditando la palabra. Ella estaba pensando, ¿cómo será eso? Una virgen concebirá y parirá un hijo, pero si es una virgen, no conoce hombre. Allí fue donde se le presentó el ángel. ¿Por qué? Porque ella estaba meditando. Y esa era la palabra, y esa es la palabra. Dice, meditarás en él, en el libro de esta ley, para que guarde y haga conforme a todo lo que en él está escrito. O sea, para que respete y lo lleves a ejecutarlo, a cumplimiento, para que vivas la palabra. Ese es el mandamiento de Dios. Y no fue solamente para Josué,
esa promesa está para nosotros en el día de hoy. Esa promesa sigue vigente. Esa promesa no se termina. Recuerda, aquí está la escritura que leímos o este párrafo que leímos del mensaje 1 en 1.000.000. Dice, ustedes ven a gente cometiendo sus errores, se tropiezan en ellos, corren hacia ellos, o sea que se recrean en el error y piensan esto y eso y dicen, no, está bien, yo no estoy equivocado, yo soy un cristiano y Dios me perdona. Estamos en el tiempo de la gracia. Ya la ley pasó y ahora estamos en el tiempo de la gracia. Eso es lo que dice la Biblia, que convierte en la gracia de Dios en libertinaje. Una cosa es el libertinaje. El libertinaje es la libertad de Dios corrompida. ¿Y quién es el que corrompe? El diablo. O sea, la persona acepta y permite que el enemigo se meta en su vida, que se meta en su entorno, que se meta en el ambiente que creó, y el enemigo no le va a venir a hacer favor a la gente. Mucha gente piensa que el diablo sana. Eso es mentira. El diablo no sana. La Biblia dice, lo dijo el Señor Jesús, Dios hecho carne, que el diablo no vino sino para matar, hurtar y destruir. Pero para eso vino el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Hemos llegado al final de este servicio en el día de hoy. Si usted ha tomado decisión por el Señor, este es el tiempo. Recuerde lo que le dije. Hoy es el día. Si hoy oyere su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Este es el día en el cual usted debe tomar una decisión. Ya escuchó las palabras, estas palabras que le envió el Señor. Ahora usted tome su decisión. Dios va a respetar su decisión. Si usted decide rechazar, Dios respeta eso. Pero si usted decide pasarse del lado del Señor, dejar aquello de un lado y ahora enfocar su vida al Señor, consagrarse para el Señor, dedicarse al Señor, Dios va a ver con buenos ojos eso y Dios lo va a ayudar, Dios lo va a encaminar, Dios va a enviar a su Espíritu Santo para que lo guíe a toda verdad. Vamos a orar. Bendito Dios, gracias Señor por tu guianza, gracias Señor por tus palabras, gracias por estas escrituras que tomamos, Señor, en la cual podemos ver, Padre, esa comparación, Señor, de aquellos que se dedican a ti, Señor, de cuerpo, espíritu y alma, de corazón, Señor, para ti, Señor, para servirte, y aquellos que rechazan, Señor, y que se dejan llevar por sus impulsos, que se dejan llevar, Señor, por su naturaleza humana. Gracias, Señor, por esas palabras. Bendito Dios, si hay alguno, Señor, de los que están oyendo este servicio, que ha tomado esa decisión, Señor, de servirte, de dedicarse a ti, Señor, de consagrarse para ti, apartarse, Señor, del mundo para servirte a ti, Padre, recíbelo, Señor. Dale, Señor, esa experiencia gloriosa de que ellos puedan recibir esa revelación, Señor, en sus corazones, de que sus pecados fueron perdonados, de que su vida, Señor, ha sido transformada por tu Espíritu, Señor, y que ahora ellos puedan decidir, Señor, por ti y decidan, Señor, servirte, amarte, Señor, hacer todo lo que es agradable a ti. Gracias, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, también nosotros nos ponemos en tus manos para la gloria tuya, Señor. Amén. Bueno, están invitados nuevamente mañana a otro servicio donde va a estar uno de mis hermanos hablando la palabra del Señor, instruyendo de parte del Señor. Dios les bendiga. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición, de corrección y de fundamento espiritual para su vida. Estamos en el tiempo en que las águilas predestinadas de la hora, con la visión profética dada por el Espíritu, alzarán sus alas y su vista al cielo, esperando el cumplimiento de la promesa que el Señor ha dado en el tiempo final. La verdadera iglesia será una superiglesia, una superraza a medida que se acerca a Él. Ellos serán tan igual a Jesús que serán la misma manifestación de la palabra del Dios viviente. Es el tiempo
de la unidad de Dios con su iglesia. Que el Señor les bendiga.